Si alguna vez has tenido el propósito de visitar alguna iglesia con la intención de comunicarte con Dios, ¿cómo saber a qué iglesia ir? ¿Cómo podemos identificar las iglesias falsas de las verdaderas? Son muchas iglesias y congregaciones alrededor del mundo, pero solo existe una definida proféticamente como verdadera. En la Biblia encontramos la respuesta. Son pocas las congregaciones que estudian el libro de Apocalipsis, donde se nos muestra que es la revelación de Jesucristo. Y Dios tiene preparada una especial bendición para aquellos que lean, oigan y guarden las palabras de esta profecía. En el capítulo 12 de este propio libro se nos dice las características por las que pasó la iglesia primitiva hasta convertirse en la iglesia verdadera de nuestros días. Vamos a hacer un estudio comenzando por el versículo 1 y dice así: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Aquí se nos dan varias simbologías. La mujer representa a la iglesia. Vestida del sol significa vestida del Señor. La luna debajo de sus pies simboliza que está fundada en la palabra de Dios. De la misma manera que la luna es iluminada por el sol, la Biblia refleja a Cristo. Por último tenemos la corona de 12 estrellas, que representa las 12 tribus de Israel, iglesia del Antiguo Testamento. Al unir todos estos elementos, podemos darnos cuenta que estamos en presencia de la iglesia del Antiguo Testamento. Iglesia fundada en la palabra de Dios, iglesia vestida del Señor, con una corona que representa las 12 tribus de Israel. Ahora, pasemos al versículo 2 a ver qué información se nos dice. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Ahora, en este versículo 2, pudimos ver que la iglesia del Antiguo Testamento está preparada para dar a luz al Mesías, a Jesucristo, quien vino a salvar este mundo. Luego, en el versículo del 3 al 4 encontramos lo siguiente: también apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Ahora entra en escena el enemigo de las almas, el diablo, simbolizado por este dragón, con la intención de destruir a Jesús al nacer. Esto se cumplió con el gobernador Herodes, cuando tomó la decisión de destruir a todos los niños para así exterminar al Salvador del mundo. Ahora pasamos al versículo 5 y 6 y veamos qué se nos dice. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Ahora estamos en presencia de la iglesia del Nuevo Testamento, una iglesia que se estableció después de la venida del Mesías. Ahora, esa corona de 12 estrellas representan a los 12 apóstoles, una iglesia que fue perseguida por el enemigo de las almas y se representa por esa huida al desierto. Veamos qué pasó en el versículo 17, donde se hace el resumen de lo que sucedió con esta gran persecución que hizo el diablo contra esta iglesia. Aquí encontramos varias características, pero leamos el versículo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Como pudimos ver, estamos en presencia de la iglesia que está siendo perseguida por el enemigo de las almas. Una iglesia que hasta nuestros días sigue siendo perseguida. Pero veamos cuáles son las características que identifican a esta iglesia como la verdadera iglesia de Dios. Veamos que como número 1 tenemos que guardan los mandamientos de Dios. Y como número 2 tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora vamos a desglosar estas dos características. Número 1, guardan los mandamientos de Dios. Veamos, ¿qué mandamientos de Dios? Vamos a poder ver que son los del Antiguo Testamento. Vamos a ir a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 7. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Hermanos, no escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Por eso, en 1 de Corintios, capítulo 7, versículo 19, el apóstol Pablo dice lo siguiente:
La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Estos mandamientos no son más que los dados por Dios en Éxodo 20, del versículo 1 al versículo 17, donde dice lo siguiente. Número 1. No tener otros dioses. Número 2. No hacernos imágenes ni postrarnos ante ellas. Número 3. No tomar su nombre en vano. Número 4. Dedicarle sus días guardando el sábado. Número 5. Honrar a nuestros padres. Número 6. No matar. Número 7. No adulterar. Número 8. No hurtar. Número 9. No hablar falso testimonio. Número 10. No codiciar. Es interesante ver cómo en el Nuevo Testamento el Señor dice en su palabra que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios los que verdaderamente le conocen. Y para ellos no es difícil, no es gravoso, es un deleite guardar sus mandamientos. Esto lo podemos ver en 1 de Juan, capítulo 5, del 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ningún mandamiento debe ser quebrantado. En el libro de Santiago se nos dice lo siguiente: porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Jesús nos dijo lo siguiente en el libro de Mateo, capítulo 5, del 17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo algo interesante, que no caerá un punto de su ley hasta que pase el cielo y la tierra. Y vemos que hoy en día tenemos el mismo cielo y la misma tierra. Y en Isaías 66 se nos dice algo muy significativo. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Es decir, que por toda una eternidad seguiremos guardando el sábado. Muchos dicen que no es necesario guardar la ley, que no es necesario guardar los mandamientos de Dios, solo tener amor. Pero el apóstol Pablo nos dice en Romanos lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Es imposible decir que tenemos amor por Dios y por el prójimo si desobedecemos los mandamientos de Dios. El verdadero amor se expresa guardando los mandamientos de Dios, ya que estos fueron escritos con su propio dedo, según Éxodo 31:18. Y en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, también se nos dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver hacia atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aunque al parecer aquí no se nos esté refiriendo específicamente al sábado, recordemos que este día es el único día santo y bendecido por Dios desde la fundación del mundo. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 2, versículos del 2 al 3. Me gustaría citar las palabras del Señor en relación a este día. Vamos a ir a Isaías 58, versículo 13 al 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Este mandamiento es para toda la humanidad, pues es el día del Señor y no el de una nación en particular. Este día fue instituido desde la misma creación del mundo, antes de que entrara el pecado en la tierra.
cuando todavía no existían judíos ni gentiles. Por eso, cuando este mandamiento se da por escrito en el monte Sinaí, se dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque ya había sido dado, solo había que recordarlo. Y en ningún lugar de la Biblia dice que por la resurrección de Cristo el primer día de la semana se transfirió la relevancia del día sábado al domingo. Algunos dicen: bueno, yo quiero que Jesús me mande a guardar el sábado literalmente. Y bueno, gracias a Dios tenemos ese versículo que se nos dice y no pone en contradicción toda la Biblia. No son 9 mandamientos, no son 8 mandamientos, son 10 mandamientos. 10 eslabones que no pueden ser quebrantados. Por eso, en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo del 15 al 20, el Señor dice lo siguiente: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a la destrucción de Jerusalén, la cual iba a tener lugar en el año 70 después de Cristo. El Señor manda a que oren para que ese tiempo de angustia, ese tiempo de huida, no sea ni en invierno ni en día de reposo. Por lo tanto, queda vigente que después de su muerte se iba a estar guardando el sábado. Ahora pasemos a la segunda característica. Se nos dice que tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Y por qué el testimonio de Jesucristo? Porque en toda la escritura de quien se habla es de Jesucristo. Esto lo podemos ver en Lucas capítulo 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Ahora, el testimonio de Jesucristo también significa otra cosa. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ahora la pregunta sería: ¿qué es el espíritu de profecía? Bueno, pues el espíritu de profecía no es más que un don dado por el Espíritu Santo a los profetas para que hablen palabra de Dios, para prevenir, para alertar, para edificar a la iglesia. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 1, del 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas las profecías de la Biblia son importantes, por eso Dios nos manda a escudriñar. Dios nos dice: no menospreciemos las profecías. ¿Por qué? Porque hay verdades importantes para nosotros. Hoy en día vemos que ignoramos el libro de Apocalipsis, un libro que nos habla del tiempo del fin, tiempo en el cual estamos viviendo, y Dios nos quiere alertar. Por eso, la característica número 2, que es tener el testimonio de Jesucristo, que es el conocimiento profético de las profecías, es importante para estos últimos días. El pueblo de Dios, para pertenecer a la única iglesia verdadera según la Biblia, tiene que tener estas dos características, que están estrechamente relacionadas. En el libro de Proverbios encontramos lo siguiente: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Por supuesto, esta ley se refiere a los 10 mandamientos de Dios, los cuales reflejan su carácter. Dándole una mirada a la historia, podemos ver que la iglesia primitiva, la mujer, fue perdiendo su primer amor, cayendo en errores doctrinales que dio lugar al papado, a la iglesia católica. Esta iglesia violó el segundo y el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Estableció la venta de indulgencia, el purgatorio, la llamada Santa Inquisición, donde asesinó a muchos de los que se opusieron a sus doctrinas. Pero contra tales errores doctrinales luchó un movimiento de reforma, desprendido desde el seno de esta propia iglesia. Esta es la descendencia de la mujer. Esta iglesia es conocida como la iglesia protestante, donde surgieron en ella grandes reformadores, como Martín Lutero, a quien no le importó arriesgar su vida que lo excomulgaran por regresar a las enseñanzas de la Biblia y revitalizar el cristianismo, apartándose de toda corrupción y apostasía existente en la época. Pero esta iglesia protestante aún continuaba teniendo problemas con la sana doctrina, por lo que Dios
pone en el corazón de los hijos seguir estudiando su palabra, y es cuando surge el resto de la descendencia de la mujer, una iglesia que se caracteriza por guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo. Este es el remanente, el cual es perseguido por el diablo por tener estas dos características. Vamos a leer Apocalipsis 2:17 otra vez. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Si analizamos bien este pasaje, nos podemos dar cuenta de que el diablo no fue a hacer guerra contra la mujer, es decir, contra la Iglesia Católica, ni contra la descendencia de la mujer, es decir, el protestantismo, sino contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. No es la voluntad de Dios que existan varias iglesias y congregaciones. La causa es que muchos interpretan la Biblia incorrectamente. La palabra de Dios encontramos: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a fábulas. Por eso muchos no han aceptado el sábado, por interpretar incorrectamente los versículos de Colosenses 2, 16 al 17, Romanos 14, del 5 al 6, entre otros textos en los cuales se está haciendo alusión a los días de reposo ceremoniales y no al cuarto mandamiento. Pero a diferencia de todas estas iglesias y denominaciones, existe una iglesia que se esfuerza por guardar los mandamientos de Dios. Enseña que son 10 mandamientos, los cuales el Señor ha mandado a guardar, y también tienen el testimonio de Jesucristo, el conocimiento de todas las profecías de la Biblia, incluyendo las del santuario, libro de Daniel, Apocalipsis. Esta iglesia no es más que la iglesia adventista de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, guardadores del séptimo día. Esta iglesia es aborrecida, criticada por la gran mayoría de denominaciones, pero es el remanente de Dios. En esta iglesia hay imperfecciones, porque el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el tiempo de la cosecha. Pero el Señor conoce sus ovejas y como buen pastor las guiará hasta el final. El Señor tiene hijos en todas las iglesias y denominaciones. Y a medida que vayan estudiando la palabra de Dios, se podrán dar cuenta de cuál es la iglesia verdadera. Hay un llamado a salir de esa gran confusión, de ese gran engaño, y así formar parte de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dios te bendiga. Mi querido hermano, no se siente ofendido con todas estas cosas que usted no conocía. Mi objetivo no es exaltar una denominación, sino dar a conocer las verdades que ella posee. Aunque no dejo de reconocer que hay iglesias adventistas que han perdido su perspectiva y se han descarriado, adoptando costumbres y tradiciones que van en contra de los pilares de fe en los cuales fue fundada, uniéndose así a la gran confusión que azota al mundo. Dios quiere una iglesia pura, libre de toda contaminación con Babilonia, la madre de las rameras, y sus verdaderos hijos oirán la voz de Dios y saldrán donde quiera que estén para unirse al remanente, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús.